días. El Señor os bendiga. Hoy vamos a estar hablando de la obediencia y quiero desarrollar lo que voy a compartir con vosotros en 4 puntos. Y vamos a centrarnos en concreto en algunos aspectos de la obediencia, pero antes de entrar en ellos, recordaremos como introducción una enseñanza importantísima acerca de este tema que la encontramos en 1 Samuel, capítulo 15. Y supongo que muchos lo conocéis, ¿verdad? Que ahí nos muestra cómo Saúl obedeció al Señor en algo que le había mandado, pero lo hizo solo de una manera parcial. Él cumplió únicamente lo que a él le convenía. Y respecto al resto de las cosas que el Señor le había mandado, obró como según su criterio, lo que le pareció. Que resulta pues, que ante Dios una obediencia incompleta y selectiva es como una desobediencia total. Y además es algo que está revelando orgullo y rebeldía presentes en el corazón, que es lo que tenía Saúl. Y después Saúl lo que hizo fue intentar espiritualizar la desobediencia que tenía, y como parte de esa desobediencia era que tenía que haber sacrificado o matado a todos los animales que eran de los amalecitas, pues, y él los dejó por su excusa, lo que él quiso espiritualizar su desobediencia, alegando que había preservado esos animales para ofrecerlos en sacrificio a Dios. Así que el Señor le reprendió por medio del profeta Samuel. Dice en el versículo 22 que le dijo Samuel: se complace Yahvé tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Yahvé. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y ahora aplicándolo para nosotros, ¿verdad? Cualquier tipo de culto o adoración, como pretendía ofrecer Saúl con esos sacrificios, era su manera de querer adorar a Dios. Pues cualquier tipo de culto o adoración que pretendamos dar a Dios carece de sentido si no va acompañado de un anhelo y un deseo y una determinación por nuestra parte, siempre con la ayuda del Señor, ¿no? Pero de darle una obediencia completa a toda su palabra. Y esa obediencia se manifiesta en que hemos rendido a Dios nuestra propia voluntad. Y esta obediencia viene de lo que hay en el interior, de que tiene que ser un corazón sumiso, un corazón que está atento a su palabra, que la conocemos y que cuando la meditamos no lo hacemos pues para aprender simplemente de una manera intelectual, sino para ponerla por obra. Y sin esto, sin que haya estas cosas, estos ingredientes, es imposible que demos una adoración a Dios que le agrade. Hay personas que están desobedeciendo a Dios en algo que igual los demás no ven, como puede ser perdonar a alguien que les ha ofendido, un familiar, nadie de la iglesia se entera, y puede ser aparecer súper espiritual. Hace como que bueno, eso no es para tanto, como que más o menos, bueno, no echa las espaldas, lo trata de olvidar, sigue orando, sigue ayunando, sigue buscando a Dios, puede parecer muy espiritual, pero no está agradando a Dios. Y he visto casos de estos en los cuales con el tiempo esa persona se ha ido desviando muy poquito a poco del Señor, y lo que parecían pecados que no se veían, cosa de poco, aparentemente, pues ha ido llevando a pecados mayores que al final sí se han visto, y como si fuera un iceberg que al final acabas viendo algo, pero debajo se ha ido acumulando pues un montón de un pecado tras otro. Esa desobediencia trajo otras, y finalmente esas personas acaban bastante alejadas de los caminos del Señor, aunque en apariencia pueden estar orando mucho, sirviendo a Dios mucho. Así que es importantísimo que cuidemos nuestro corazón. Vamos a estar hablando de estas cosas, ¿verdad? Y en concreto, los aspectos que más me llevaron a hacer esta meditación es la relación que hay entre las ciertas bendiciones de Dios y la obediencia. Es bastante interesante observar que, bueno,
como hemos dicho, la obediencia no es solo para Dios, sino que también es necesaria para poder recibir ciertas o algunas de las bendiciones que el Señor en su propósito ya ha dispuesto para nuestra vida. Para verlo más en concreto y para profundizar más en esto y entenderlo mejor a qué me estoy refiriendo, pues vamos a ver cómo obraron ciertas personas para quienes el Señor tenía preparadas bendiciones que se referían a ayuda en sus necesidades. De estas personas y de la ayuda que recibieron habla en Lucas 4. Así que vamos a Lucas 4 y al versículo 25 y hasta 27, y allí encontramos a dos personas que Dios había elegido para ser bendecidas en unos aspectos concretos, y leemos así en la palabra del Señor, como dice el Señor Jesús: en verdad os digo que había muchas viudas en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Elías, pero ninguno de ellos fue enviado, sino Naamán el sirio. Si nos fijamos, como dice, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una mujer viuda en Sarepta. Así que el texto dice que Elías fue enviado a una mujer. ¿Qué nos está hablando? Que no es que viera con ella por casualidad, fue a Sarepta de Sidón porque se le ocurrió y vio a una mujer, o dijo, bueno, voy a buscar una viuda que a ver a quién le puedo, yo la elijo. No, él no eligió, no se encontró de casualidad, sino que fue enviado a una mujer viuda, lo cual de Sarepta. Esto está hablándonos que el Señor lo envió a una mujer que él mismo ya había elegido de antemano para ayudarle en su necesidad, lo cual nos habla que ya esa ayuda estaba preparada. Dios se le iba a dar. Era una elección de Dios, porque Dios obra soberanamente como quiere, una mujer que él quería bendecir, que quería socorrer, ¿vale? Y también nos menciona Naamán, el texto que hemos leído, y algo semejante sucede con él. El texto nos está hablando de que previamente había sido elegido para ser limpiado. Así que el Señor quiso bendecir a estas dos personas muy necesitadas, una viuda en tiempo de hambruna y un leproso. Y aunque la bendición de provisión y de sanidad que necesitaban, entendemos que ya estaba predestinada y preparada por el Señor, que incluso la había prometido, pues requería, eso es lo curioso, ya estaba predestinada, pero requería unas acciones por parte de ellos. No les llegó de una manera automática, vamos a verlo a continuación, pero podemos aquí pararnos a meditar que también con nosotros hay ciertas bendiciones, algunas promesas, algunas bendiciones que el Señor ya nos tiene preparadas. No digo que las demás no nos tengan, pero algunas en concreto tiene preparadas, y también para ellas nos corresponde, para poderlas recibir, hacer nuestra parte, al igual que ellos lo hicieron, ¿vale? Vamos a primero a Naamán. Naamán, general del ejército sirio, no sé si recordáis el pasaje, era un hombre de gran prestigio, pero padecía una enfermedad, la lepra, una enfermedad incurable en aquel tiempo, y una joven israelita que servía a su mujer le hizo saber que en Samaria había un profeta que le sanaría. Entonces Naamán, ¿qué hizo? Pues creyó lo que esa joven le dijo, hizo los preparativos necesarios para ser recibido en Samaria con el fin de ser sanado. Y cuando finalmente llegó donde el profeta Eliseo, vamos a leer en 2 Reyes 5 qué es lo que sucedió. En el versículo 10 vamos a leer. Entonces Eliseo envió un mensajero diciendo: ve y nádate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá de nuevo y estando en pie invocará el nombre de su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Zarfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavan en ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote:
lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. La sanidad de Naamán, por mucho que Dios la tuviese preparada para él, no hubiera sucedido si Naamán no hubiese dado una serie de pasos, claro, con la ayuda del Señor. Cualquier cosa que podemos hacer para él, siempre contamos con su ayuda, ¿no? Así que sin duda el Señor le ayudó a cambiar, a desechar su enojo, ¿verdad? En primer lugar, lo que Naamán tuvo que hacer fue acudir a Israel. Y claro, Israel era un país enemigo. Él era el general de ese ejército enemigo. De su país habían salido bandas armadas que eran las que habían tomado a esta jovencita y la habían llevado a esa muchacha cautiva para que fuera sierva de la mujer de este general. Y después de hacer esto, de ir a este país, tuvo que tragarse la humillación de no ser recibido directamente por el profeta. Es un largo viaje, peligroso, y el profeta no te recibe. También le fue necesario humillarse y obedecer un sencillo mandamiento que el Señor le había dado por medio de Eliseo, lavarse en el río Jordán 7 veces. Cuando hizo todo esto, quedó limpio de su lepra. Y ahora hay una reflexión para nosotros. Daremos nosotros como Naamán los pasos de fe, porque manifestó fe, de obediencia y humillación que el Señor nos demanda en ciertas situaciones, para que Él nos ha preparado ya bendiciones. Quizá nosotros lo desconozcamos, pero Él quiere bendecirnos, está deseando bendecirnos, pero es necesario que previamente obedezcamos. Así que es muy importante que en cada momento, en cada situación que nos encontremos, estemos dispuestos a obedecer lo que Él nos dice, no empezar a protestar: ¿por qué tengo lepra? ¿Por qué estoy pasando este hambre? Que como era la mujer, ¿no?, la viuda, sino cuando el Señor en esos momentos difíciles nos manda una palabra que podemos recibir al meditar su palabra en una predicación, a compartir aquí en algo en la iglesia o de cualquier otra manera, que algo que el Señor nos manda al corazón, pues vamos a obedecerlo, porque si Él nos manda algo, es que ya ha preparado su ayuda para que tengamos la capacidad de obedecerle. Muchas cosas, aunque parezcan sencillas, pues nos cuesta mucho hacerlas. Se ha hablado de perdón, que nos puede costar mucho hacerlo, pero el Señor siempre envía todo desde su Espíritu, con el cual nos ayuda, y lo que para nosotros, por nuestra carne, es imposible, Él nos ayuda a hacerlo. Así que la obediencia es importantísima, porque vemos en estos casos que hubieran sido privados estas dos personas de recibir lo que Dios ya tenía preparado. Y seguro que con nosotros hay ciertas bendiciones, hay otras que funcionan de una manera, pero habrá ciertas bendiciones. El Señor quiere que obedezcamos previamente cositas sencillas antes de poder obrar en nosotros eso que Él quiere. Respecto a la viuda y a Elías, el texto donde se narra el encuentro de Elías con la viuda está en Primera de Reyes 17. Relata que cuando Elías fue a Sarepta y la vio, pues le pidió agua y luego bebía. Y la mujer le respondió que solo le quedaba un poco de harina y aceite, y ella había decidido que con ella iba a hacer una última comida para ella y para su hijo, y su intención era después dejarse morir. Y vamos a seguir leyendo Primera de Reyes 17, versículo 13. Elías le dijo: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de una pequeña torta cocida debajo de la harina, de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Yahvé, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Yahvé haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Yahvé había dicho por Elías. Vamos a desglosar ahora los pasos que ella dio, los pasos concretos de obediencia, para aprender nosotros, ¿no?, de todo esto.
El Señor le había dicho, la harina en la tinaja no escaseará y ni el aceite de la vasija disminuirá. Cuando ella oyó la promesa que Dios le dio por la boca de Elías, dice que fue e hizo como le dijo el profeta, es decir, obedeció. Y esta obediencia estaba manifestando otro de los requisitos necesarios para recibir las promesas que Dios nos ha hecho, como en este caso ciertas promesas que Dios nos ha hecho, ¿no? Y era creer la palabra de Dios, la palabra que Dios le daba y tener fe en que el Señor era poderoso para cumplirla. El mandamiento fue también, hazme primero a mí de ello una pequeña torta. Hacer primero al profeta, al siervo de Dios, implicaba o reflejaba de alguna manera poner a Dios en primer lugar. Y aplicado a nosotros, pues que el Señor nos ayude a orar con nuestra ayuda y dar los pasos que Él requiera de nosotros en cada momento para poder así recibir la ayuda que Él haya dispuesto para nosotros, que como ella tengamos fe en Dios y creamos que Él hará lo que nos ha prometido, que primero le sirvamos a Él. Esto es, ¿qué es servirle primero al Señor? Pues buscar su reino y su justicia, que obedezcamos al Señor, que sigamos esos pasos. Vemos que en el texto que hemos leído que hay unos detalles de tierno amor del Señor, ¿no? Hacia la petición de Elías, porque primero le tranquiliza a la mujer y dice, no tengas temor. Después solamente le pidió una pequeña torta. Le podía haber luego el Señor la fe y decir, bueno, que le hicieron una torta solo para el profeta y para después ayudarle de la misma manera, pero el Señor fue muy misericordioso, ¿no? Y además luego le añadió, y después harás para ti y para tu hijo. Así que está reflejando cómo es el corazón de Dios para nosotros, porque nos pide obediencias que puede que nos cuesten, aunque parezcan pequeñas, pero también nos va a proveer su ayuda para hacerlas y nos pide más allá de lo que podemos sobrellevar, como se ve aquí, sino que nos ayuda y nos pide cosas que podemos sobrellevar con su ayuda, claro. La obediencia también está relacionada con nuestro crecimiento o no en la obra del Señor, en el Señor también. En el texto de Lucas, que acabamos de leer, además de presentar a las dos personas que son bendecidas por el Señor y alcanzan promesas que el Señor tiene o cosas preparadas para ellos, que el Señor tiene preparadas para ellos, además aparecen dos profetas. Vamos a fijarnos ahora detenernos en uno de ellos, en Elías, y vamos a detenernos especialmente para mirar la relación entre su obediencia y cómo fue su obra y servicio al Señor, cómo fue creciendo. Antes de ello, pues es necesario que recordemos que la palabra del Señor nos exhorta a crecer en su obra. Esto está escrito en 1 Corintios, que nos dice en el versículo 58, así que hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo no es en vano. Nos vamos a parar a meditar en el trocito que dice creciendo en la obra del Señor siempre. El término griego creciendo, que aparece, que se traduce aquí como creciendo, significa crecer. Lo que se traduce como crecer en griego significa superabundar, tanto en calidad como en cantidad. Y por eso otras versiones pues, lo traducen con palabras como sobreabundando o progresando en la obra del Señor siempre. Esta exhortación que pues, está hablando de avanzar continuamente en el servicio a Dios, en todo aquello que el Señor ha encomendado a cada creyente, abundando en fidelidad, en dedicación, en perseverancia. Así que nuestra vida pues no es para que estemos estancados, el Señor nos habla de un crecimiento. Y dado que este versículo es dirigido a todos los creyentes de Corinto, pues la obra del Señor, además de referirse al servicio en ministerios concretos, a los cuales algunas personas pues, pueden haber sido llamadas, pues también puede incluir, como también algunos comentaristas dicen, ¿no? Pues todo servicio realizado para la gloria de Dios.
ser nuestro trabajo, estudios, la evangelización personal y el testimonio que podemos dar, la ayuda al prójimo, empezando desde los más cercanos, desde los de nuestro hogar, porque podemos estar ayudando en la iglesia y ser muy buenos en la iglesia, y resulta que igual a mi madre no la ayudo, o no ayudo a mi hermano necesitado, a mi hermano carnal, no ayudo a mi esposa, a mi esposo como debiera, no ayudo a mi suegra, a mi suegro. Entonces, la ayuda al prójimo, entendido por cualquier persona, y por supuesto a los hermanos de la iglesia y a cualquier persona que está cercana, ¿no? Cercana a nosotros, y también puede incluir crecer en la obra del Señor, crecer en nuestra obediencia a Dios en cosas cotidianas, de las cuales también vamos a mencionar más adelante. Pero cositas que el Señor, yo siempre suelo decir porque lo he sentido así en mi vida, pero bueno, que el Señor nos habla de ellas muy dulcemente, ¿no? Como en un silbo. Ahora no respondas a este mal como te ha respondido, no respondas con el mal que te ha hecho. Tú salúdale, aunque esta persona no te salude, tú saluda. Me parece que es una dulce voz de Dios. Somos piedras en el edificio que es la casa del Señor. Aunque no tuviéramos oportunidad, pues porque estamos en tiempos, por ejemplo, de crianza de hijos, tenemos mucho trabajo y no tenemos oportunidad de hacer cosas muy visibles en la iglesia, sino que cada uno de nosotros crece en búsqueda de Dios y en obediencia a su palabra. Como somos piedras vivas, toda la iglesia estará creciendo. Así que fijaos qué importante es también nuestra obediencia cotidiana. Así que en todas estas cosas es necesario que crezcamos en la obra del Señor. No hemos sido llamados para convertirnos, tener una emoción muy fuerte, una pasión muy fuerte por el Señor, cambiar nuestra vida, porque el Señor nos la cambia hasta un punto, y luego seguir sin que nada más se desarrolle en nuestra vida. Somos llamados a crecer en la obra del Señor siempre. Y en muchos de los tiempos de Dios de los que habla la Biblia, podemos apreciar cómo crecían en la obra del Señor. Ahora sí que vamos a fijarnos casos en los que se ve su crecimiento en un ministerio, pero entiendo que esto también puede aplicarse en nuestro ministerio, es toda nuestra vida. Si tenemos familia, nuestro primer ministerio significa servicio, es la familia. O sea que tenemos gran labor, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo crecían en la obra del Señor. Un claro ejemplo, pues es el profeta Samuel, que le vemos y meditamos su vida, vemos cómo desde pequeñito fue creciendo. Primero no distinguía la voz de Dios, luego la oía con claridad, ¿verdad? Y cómo iba creciendo en el servicio, en palabra, en tantas cosas. Y en cuanto a Elías, que es el que vamos a meditar ahora, pues el Señor tenía una obra prevista para que él hiciese en esta tierra, al igual que para nosotros. El Señor a cada uno nos tiene preparadas unas obras para que andemos en ellas, obras que son para su gloria, obras que son para su servicio. Cuando sirves a tu madre, sirves al Señor. Si eres a tu madre que está necesitada, que es anciana, por ejemplo, dice la palabra de Dios que no menospreciemos, ¿no?, a las madres cuando envejecen, cuando la tratas con respeto, no la mandas como si fuera tú su madre, ¿no?, como sea mayor, que a veces eso pasa. Servimos a Dios y somos madres cuando cambiamos el pañal de nuestros hijos. Si somos esposos, esposas, cuando ayudamos al esposo, a la esposa, en una cosa del día a día, cualquier cosa de las labores de casa, en cualquier cosita de esas. No son cosas vanas, servimos a Dios las 24 horas del día, en todo lo que hacemos. Y dormimos para el Señor en su presencia, comemos para Dios porque le damos las gracias, vivimos para Dios, trabajamos, no es para nosotros, debe ser para Dios, estudiamos, no tiene que ser para nosotros, debe ser para Dios. Y así que para nosotros hay una obra preparada en la tierra y tiempos distintos a lo largo de la vida en que esa obra puede tener dimensiones diferentes o cambiar, ¿no? Cuando los hijos, por ejemplo, cuando hijos sin madre, pues cambia de dimensiones, ya te toca hacer otras cosas y tienes oportunidades de cosas diferentes. Cuando eres joven tienes oportunidades de servir a Dios de unas maneras, cuando eres anciano o más mayor tienes oportunidad y obligación de hacerlo de otras maneras.
a las mujeres ancianas, Dios no les dice ya no vales en la obra, sino dice que sean ejemplo y que enseñen a las más jóvenes a cómo criar, cuidar de los hijos y cómo también tratar y servir a Dios en su relación con su marido. Así que hay obra de trabajo en todo el tiempo de nuestra vida, obra para servirle. Y el ejemplo que este profeta, que Elías nos muestra la importancia de la obediencia en el crecimiento, en la obra y el servicio que el Señor nos encomienda. Ahora bien, el crecimiento no lo podemos producir nosotros, ya no significa que por más que nos afanemos no vamos a crecer un poco, ¿verdad? El crecimiento es Dios. Dios también es el que solamente puede dar el crecimiento en su obra. Y nos encontramos como la exhortación que decía, creciendo, ¿no? O la palabra que dice en Corintios, creciendo en la obra del Señor siempre. Y es que este crecimiento no se produce de manera automática, al igual que el crecimiento de los hijos, si no les das de comer, pues por más que sea algo que Dios ha puesto en los genes que hay que comer, no van a crecer. Y también si no se les quiere, se les nota que crecen menos, ¿eh? El cariño y el cuidado es muy importante. Lo he visto a niños que han sido abandonados por sus padres, que están en pisos de acogida, que a veces no crecen. Pues este crecimiento no se produce de manera automática. No creceremos si no somos diligentes en dar los pasos que el Señor nos demanda. Y Elías obedeció en darlos. Gracias a ello hubo una progresión y crecimiento en la obra del Señor que llevó a cabo, y que incluso esa obra la seguía haciendo y hubo ese crecimiento aún en los momentos que tuvo desánimo. Esta progresión se puede observar en sus obras, en su fe que iba creciendo, en su valentía, en su temor de Dios, en las responsabilidades que iba asumiendo, en el poder de Dios que le acompañaba y en la dimensión de la lucha espiritual que él estaba afrontando. Desde 1 Reyes 17, la palabra de Dios da testimonio de su obediencia, incluso en cosas sencillas, pero que implicaban fe y confianza para crecer para creer la palabra que Dios le daba. Requerían valentía, humillarse a recibir lo que el Señor había reservado para él, aunque no fueran grandezas. Si leemos en el versículo 2 del capítulo 17 de 1 Reyes, dice: y vino a él, a Elías, palabra de Yahvé, diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Yahvé, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit. El Señor le dio unos mandamientos, y nada en el texto nos indica que él los hubiese cuestionado. Y yo porque tengo que comer lo que me dan aquí los cuervos, que a lo mejor me encuentro otra cosa, aunque sea una plantita todavía, hasta que se agote, no lo cuestionó. Y por más sorprendentes y extraños que parecieran, él los creyó. ¿Qué hizo para creerlos? Es porque él temía a Dios. Obedecemos a Dios, nuestra obediencia refleja que le tememos. Y los obedeció sin rechistar. No hubo ni quejas ni protestas, alguna vez hemos mencionado estas cosas, ¿verdad? Obedeció y vio el obrar de Dios, que le proveyó fielmente cada día de aquella manera tan milagrosa. Obedeció y vio milagros de Dios. Veremos milagros de Dios en medio de nuestra vida, de nuestras pruebas, cuando nuestro corazón es un corazón atento a sus palabras, como hemos leído al principio, 1 Samuel 15. Un corazón que está presto a oír la palabra de Dios para ponerla por obra. Qué importante que obedezcamos al Señor en cosas grandes y en las que nos pueden parecer que no lo son tanto. Elías es ejemplo de total obediencia a Dios en cosas básicas de la vida. Va a vivir lo que Dios le manda, permanece confiado allí donde el Señor le ha puesto, hasta nueva orden. Bebe de donde Dios le ha provisto. Estuviera el agua cristalina o estuviera turbia. Come lo que el Señor ha dispuesto para él. Le agradase más o le agradase menos, sin queja, sin buscar otras alternativas más de su gusto, sin cuestionar lo que Dios ha establecido para él, en sujeción, fe y confianza. El Señor es bueno con nosotros, ¿verdad? Él nos ha dicho que siempre nos cuida, que siempre nos ayuda.
Así que las cosas que va disponiendo en la vida para nosotros, aunque sean pruebas, pues es preciso que con su ayuda confiemos que van a ser para nuestro bien y que en medio de esas situaciones, nos gusten más o menos, siga nuestro corazón dispuesto a obedecerle, y una de las cosas que nos pide pues, es alabarle y darle gracias, ¿no? Así que dispuestos a darle gracias aunque las cosas no sean tan de nuestro gusto y a veces las pruebas son muy duras, ¿verdad? Que el Señor nos ayude, que tanto necesitamos todos. Después de un tiempo el Señor le mandó ir a otro lugar, versículo 8, vino luego a él palabra de Yahvé diciendo, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y le vemos de nuevo obedeciendo. Y gracias a ello, él mismo, ya lo hemos leído, ahora hemos meditado, recibió milagrosamente sustento mientras duró la hambruna. Y también fueron sustentados de igual manera la viuda y su hijo, para que la voluntad de Dios para ellos se cumpliese y su gloria fuera vista. Si no hubiera obedecido, no hubiese sucedido esto. Y dado que el Señor anhelaba que sucediese, si no Jesucristo no lo hubiera mencionado, como hemos leído en Lucas, ¿verdad? Por medio de su obediencia al estar allí donde el Señor le enviaba, Dios le escondió de Acab. Aunque Acab, este rey perverso, no dejó de buscarle en todo lugar durante todo el tiempo, todo aquel tiempo, y pienso que no fue para nada bueno. Y cuando posteriormente recibió el mandamiento divino de presentarse a Acab, pues lo hizo sin rechistar, aunque él se imaginaba que le quería matar, claro. Y el Señor siguió protegiéndole en sus manos. Acab no le mató, a pesar de todo lo que sucedió tras su encuentro. Si no lo conocéis, lo podéis leer en 1 Reyes 18. Y además, cuando el hijo de la viuda murió a causa de una enfermedad, como él estaba hospedado allí donde Dios le había dicho, en la casa de la viuda, pues pudo orar por el niño y por su oración Dios le resucitó. Cuántos milagros, ¿verdad?, por estar allí donde tenía que estar. Se hubieran producido todos estos milagros y los que posteriormente el Señor hizo por medio de Elías, si no hubiese sido un hombre que por fe obedecía a Dios sin queja en lo que el Señor le mandaba que hiciese, empezando por las cosas más pequeñas, hasta llegar a las cosas más grandes como las que tuvieron lugar en su encuentro con los profetas de Baal. Y os acordáis, ¿no? Como él hizo un sacrificio y Dios milagrosamente mandó fuego del cielo que lo quemó. Un milagro impresionante, una necesidad de fe bárbara delante de todo Israel, del rey, de todos los cientos de profetas de Baal. Y qué milagro hizo el Señor, cómo obedeció, qué valentía, cómo había crecido en todos esos aspectos en el servicio al Señor, ¿no? Y hubiera sido todo esto si él no hubiera estado confiando plenamente en Dios, si no hubiera tenido temor de Dios. ¿Cuánto necesitamos el temor de Dios? Porque a veces, como vivimos tiempo de desgracia, creemos que, bueno, el Señor me va a perdonar. Bueno, este mandamiento que no es tan importante, que nadie se va a fijar si no lo obedezco. ¿Qué más da? Pero no es así. Vivimos en tiempos de mucha gracia, muchísima, mucho más que la que hubo en el Antiguo Testamento. Tenemos la palabra de Dios que la podemos leer, eso no estaba en el Antiguo Testamento. Tenemos la revelación de Jesucristo, que no existía todavía. Sabemos que nuestros pecados son perdonados, que no tenemos que sacrificar ningún animal, solamente acercarnos al Señor, pedirle perdón por nuestros pecados. Pero luego es preciso que no juguemos con la gracia, sino que hay un corazón dispuesto a la obediencia. Somos llamados a ser hijos obedientes. El Señor anhela de nosotros que seamos un pueblo obediente y nos quiere ayudar. Y esa obediencia pues no solo le va a ganar, no solo va a ser que no estamos pecando contra Dios, además nos va a ayudar, ¿no? Repetimos un poquito, para que ciertas obediencias, ciertas bendiciones las recibamos, para que crezcamos en el servicio a Dios. A veces también nosotros, con la ayuda del Señor, necesitamos aprender a obedecer en todo, tanto en las cosas que nos parecen pequeñas como en las más grandes. A veces nuestro corazón no está dispuesto a obedecer a Dios en asuntos sencillos. ¿Por qué? ¿Por qué no queremos obedecer en pequeñitas cosas que algunas vamos a mencionar ahora? Pues porque en nuestro corazón hay orgullo, como había en Saúl, y soberbia, y no estamos dispuestos a hacer morir nuestro yo, a hacer morir nuestra propia voluntad. Dios igual te pide sobriedad,
te pide más dedicación, te está diciendo que tanto móvil, tanto mirarlo, eso es idolatría, que basta ya. Y dices, no es para tanto, ya habéis visto a tus hermanos con el móvil por la calle, que más da que yo también lo haga. Pero ¿qué te ha dicho el Señor en su dulce voz a ti? ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? Porque igual algo a nosotros el Señor nos pide porque para nosotros se ha convertido en una idolatría. Es una cosa sencilla, de día a día, lícita, pero igual para ti o para mí se nos ha convertido en un ídolo, que le damos una importancia que no tiene, y entonces por eso te he dicho, fuera, o ten cuidado, o puede ser por cosas que tenemos más facilidad que otros hermanos de caer en ellas en pecado. Estoy hablando ahora de cosas lícitas, o sea, de cosas muy pequeñas, aparentemente. Pero si notas en tu corazón que Dios te ha hecho eso, no. Que Dios, vosotros y yo, que el Señor nos ayude a obedecerle rápidamente. Y no queremos hacer morir ese yo, no queremos hacer morir nuestra propia voluntad, nuestros deseos, apetencias, gustos. Y sin embargo, podemos estar en esa situación y pensar y decir y creer que seremos capaces de obedecer a Dios en tareas mayores, como ir de misioneros a China. Sí, yo tengo un llamamiento de ir a China. Bueno, si alguien tuviera un llamamiento misionero, más importante que la escuela de misiones o que ir a una escuela bíblica, es aprender en la escuela del Señor, en la escuela de los siervos del Señor, que es una escuela de obediencia, una escuela de morir a ti mismo. Y en esa tenemos que estar todos. La obediencia nos va forjando un carácter conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es el propósito del Señor que nos dice en Romanos 8? Que seamos semejantes a Cristo. Es muy importante ese carácter, un carácter sujeto a Dios, porque Jesús mismo estaba sujeto al Padre, mediante el cual la voluntad de Dios puede cumplirse, porque no eres cabezota. Dios quiere hacer grandes cosas, milagros, bendecirte a ti, pero hace falta que tengamos ese carácter sujeto, que quiere obedecer para que toda su voluntad se cumpla adecuadamente en su vida y un día hayamos hecho todas las obras que el Señor ha preparado para que hagamos. Todos somos siervos de Dios, No solo es siervo de Dios el que va con su familia así, dice yo soy siervo de Dios, es un predicador. Todos somos siervos de Dios. Siervos es ministros, solo que a veces en el mundo evangélico, igual también nos lo comentamos otra vez, son reflexiones que me parecen muy importantes, ¿no? En el mundo evangélico lo de siervo parece que es casi un Dios, un siervo de Dios que viene. Siervo de Dios eres tú. Todos somos siervos de Dios para obedecer. Igual a alguno Dios le pide cosas más visibles o responsabilidades más grandes o tiene una manifestación del Espíritu mayor, pero las mismas cuentas nos pide distintas cuentas, pero tú eres igual de siervo de Dios o de sierva de Dios, que lo puedo ser yo, que lo puedes ser otro. Todos somos siervos de Dios. Todos tenemos cosas en las que el Señor quiere que le estemos obedeciendo. ¿Obedeciendo en qué? Pues en asuntos y mandamientos mayores y en menores. Podría parecernos poca cosa la obediencia de la viuda en hacer una pequeña torta para el profeta. Mira que eso no era difícil, Pero claro, o que nada más se vaya a bañarse 7 veces en el Jordán, ¿no? O Elías, y se va a vivir junto al arroyo. Mira que eso no es difícil. Sin embargo, claro, son expresiones de obediencia en asuntos espirituales profundos. La viuda renunció a parte de lo suyo para poner primero a Dios. Naamán se humilló a obedecer el mandamiento que provenía del Señor. Elías manifestó su confianza en el cuidado y provisión de Dios. Así tiene que ser con nosotros. Hay mandamientos, que entendamos que esos sencillos mandamientos que decimos da igual no obedecerlos, sin embargo reflejan cosas muy profundas, que sí es muy importante que estén en nuestro corazón. Hay mandamientos cuya desobediencia sabemos de sobra que ofenden al Señor, como matar, robar, mentir, adulterar, pero hay otros que en nuestro día a día pueden parecernos de poca importancia, ¿no? Y por ello le restemos valor, como estamos diciendo, restemos valor a su cumplimiento a la hora de ponerlos en práctica. Sin embargo, obedecer en unas cosas, o sea, una obediencia selectiva, en esto obedezco, pero desobedecer en otro tipo de mandamientos, como los últimos que he mencionado, ¿qué pasa? Lo hemos meditado al principio, hace que nuestra obediencia a Dios sea parcial. ¿Y qué hemos dicho de la obediencia parcial, como la de Saúl? Que una obediencia parcial ante Dios es igual que desobediencia. Así que estaremos desagradando al Señor si oramos así y pecando contra Él.
Tanto en el libro de Proverbios como en las cartas se encuentran muchos de estos mandamientos que quizá puedan considerarse menores, pero no lo son, que frecuentemente solo requieren de nosotros obediencias en cosas sencillas. Gordo sería si Dios nos pide ir de misionero a China. Nos costaría bastante, ¿no? Pero cosas que con la ayuda del Señor podemos cumplir. Podemos recordar algunos de ellos. En Proverbios aparecen como enseñanzas. Mandamientos: no ser perezosos o ser sobrios, quitar de nosotros cosas como la ira, la gritería, la maledicencia, perdonarnos unos a otros, las casadas estar sujetas a sus maridos, los maridos amar a sus mujeres y no ser ásperos con ellas, los hijos obedecer a los padres, los siervos, hoy día vamos a parafrasear, ¿no? Los empleados obedecer a los jefes y otras tantas cosas. En Proverbios hay una amonestación que ya he mencionado que es contra la pereza, y quiero mencionarla porque la pereza puede convertirse en un impedimento muy grande también para que todas las cosas que estamos hablando acerca del crecimiento, de bendiciones, de agradar a Dios, se cumplan. Porque si malas la pereza en las cosas de la vida, vamos a leer primero un versículo, Proverbios 6:9, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de orbitar, y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Si mala es la pereza en las cosas de la vida, como estábamos diciendo, aún peor es la pereza espiritual. Pereza en lugar de diligencia. El Señor nos habla de obedecerle con diligencia. Pereza en lugar de diligencia en asuntos que tienen que ver con nuestra vida eterna, porque lo que estamos hablando tiene que ver con la vida eterna. En la palabra habla de que los creyentes vamos a recibir vida eterna, ¿verdad? Pero habla luego de recompensas diferentes en Corintios. Algunos igual solo han edificado hojarasca, y van a ser salvos, pero como por fuego. Otros habrán edificado oro, piedras preciosas, y con todas las cosas que estamos hablando, con eso también se edifican, y el Señor nos ayuda. No va a haber recompensas iguales. Y así que de lo que estamos hablando es de cosas que tienen que ver con la vida eterna, de cosas que nos toca hacer mientras estamos en la tierra, pero repercuten con el tesoro que estamos haciendo en el cielo, cosas que tienen que ver con nuestra salvación. Así que esta pereza, como acabamos de leer, puede provocarnos necesidad y pobreza espirituales. Así vendrá tu necesidad como caminante, dice en el versículo 11. Pereza que nos puede privar de bendiciones que el Señor nos tiene reservadas, que nos puede estancar en el crecimiento de la obra del servicio a nuestro Dios. Pereza que está denotando indiferencia hacia las bendiciones, hacia las promesas, hacia lo que Dios nos tiene reservado, y falta el temor de Dios. Así que quiero resumir muy rápidamente lo que hemos meditado ahora. A Dios le complace nuestra obediencia. Él ha dispuesto que la fe y la obediencia sean el camino por el cual sus hijos llegan a disfrutar de muchas de las bendiciones que Él desea otorgarles. La obediencia también contribuye a nuestro crecimiento en la obra de Dios. Nuestra obediencia manifiesta fe y confianza en Dios y en su palabra. Manifiesta también humillación, humillarnos ante Dios. Pues manifiesta que ponemos a Dios en primer lugar, que tenemos sed de Él, que elegimos andar en santidad, en sobriedad, en diligencia, en sujeción. Obedecer a Dios de forma parcial, en unos mandamientos sí y en otros no, es equivalente a la desobediencia que tanto desagrada al Señor. Por eso es necesario que pongamos la palabra por obra, tanto en mandamientos, cuya desobediencia acarrea claramente graves consecuencias, como en aquellos que nos pueden parecer insignificantes y cuyo cumplimiento o incumplimiento, a nuestro juicio, pueda carecer de repercusión. Porque la desobediencia, como hemos dicho, en mandamientos que consideramos de poca importancia, además de ser pecado, trae malas consecuencias,
ya que nos prohibirá bendiciones que ha preparado y frenará nuestro crecimiento en la obra del Señor. Así que acabamos recordando el texto del principio. Y Samuel dijo: se complace Yahvé tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Yahvé. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Vamos a rogar al Señor que nos ayude. Señor, nos ponemos delante de ti. Entendemos claramente que tú quieres que seamos hijos obedientes, que te desagrada profundamente nuestra desobediencia. Señor, somos a veces tan duros de corazón, a veces menospreciamos tanto tu palabra, Señor. Ten piedad de nosotros, perdónanos. Te rogamos que hagas de nosotros un pueblo obediente para tu gloria. Señor, que nos ayudes a no restar importancia a ninguno de tus mandamientos, que nos ayudes a ser personas que meditan cada día tu palabra en nuestras casas, Señor, y la guardamos todo el día, meditamos en ella a lo largo del día en nuestro corazón, con el fin de ponerla en obra, Señor, ponerla por obra. Las cosas que parecen graves y las que no lo parecen, ayúdanos a no querer echar a nuestras espaldas mandamientos que tú has dicho, enseñanzas que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, a obedecerte en todo. Ayuda en concreto a esta iglesia, Señor, que sea una iglesia que crece en ti, que se levantan siervos cada uno en su lugar, que crecen cada día en ti, que crecen en amor, que crecen en fe, que crecen en servicio, que crecen en santidad, que crecen en diligencia en tu obra, que crecen en la ayuda mutua, Señor, en el amor mutuo, en ser testimonio en medio de sus casas, en sus hogares, Señor, que en llevar tu palabra, en evangelizar y en obediencias cotidianas que crecen en tener un carácter como el de Cristo para gloria de tu nombre. Personas que sean una iglesia, Señor, de personas que reciban una recompensa grande en los cielos, que no hayan edificado hojarasca, Señor, sino cosas de valor que tú, por las cuales tú darás recompensa por tu bondad, por tus misericordias. Sea tu amplia, tu grande bendición sobre esta iglesia y añade a ella mucho, Señor. Te rogamos y te damos las gracias por esta iglesia. Sea tu bendición sobre ella, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.